Muy buenos días. Ya te conté que cuando termino los audios los transcribo con una inteligencia artificial estupenda que los puede transcribir muy rápido y muy bien. Y luego le pido a ChatGPT que me haga un resumen, que es el que pongo en la descripción de cada audio, como para que sepa la gente de qué se habla. Los resúmenes a veces son muy interesantes, la verdad. Como que afinan 2 o 3 frases bastante bien resumido lo que digo. Y una vez ChatGPT me dijo que si quería una crítica sobre mi audio. Y le dije, pues mira, sí, dime. Fue una crítica un poco estereotipada, pero bueno, estaba bien. Y hoy, sobre el audio que publiqué ayer en el que hablaba de Gaza, la insensibilidad y tal, aposta se lo he pedido, oye, ¿me puedes hacer una crítica sobre lo que he dicho? Y te voy a contar lo que me ha dicho porque creo que puede ser interesante. En un principio me dice que su opinión sobre el texto de lo que conté en el audio de ayer, dice que le parece una reflexión potente y honesta sobre cómo la humanidad oscila entre la sensibilidad y la insensibilidad. Dice que lo valioso del texto es que coloca el énfasis no en ideologías o posturas políticas concretas, sino en un criterio más profundo, la capacidad de empatía y honradez como fundamento de una sociedad sana. Bueno, la sensibilidad. Eso lo digo yo. Esa perspectiva, dice, me parece muy lúcida, porque rompe con la lógica izquierda-derecha y señala lo verdaderamente decisivo es el nivel humano de quienes toman decisiones y de quienes los siguen. Dice, también considero acertado el análisis del miedo como instrumento de control, como constante histórica, desde las religiones usadas para atemorizar hasta el autoritarismo moderno, que se alimenta de la inseguridad ciudadana. Vale, estoy de acuerdo con esta interpretación. Dice que se plantee la educación del miedo como salida me parece inspirador, porque no habla de eliminarlo, lo cual es imposible. Dice, sino de reconocerlo, entenderlo y transformarlo. Muy bien, estoy de acuerdo. Y aquí viene un poco la crítica y es un poco, no es que la quiera rebatir, pero quiero analizar su crítica. Y todo esto es porque a lo mejor te puede surgir a ti la misma crítica y es interesante verlo. Dice, sin embargo, el texto también tiene un tono algo idealista y generalizador. A mí se me suele decir eso, que soy una persona idealista. Cuando te dicen que eres idealista, es como que vives un poco fuera de la realidad. Pero si es que de eso está hablando todo el mundo, si vas por la calle y le preguntas a la gente ¿qué te va a decir? Que nos tratemos bien, que no nos matemos. El 80% de las personas en España está en contra de lo que está pasando en Gaza. Nadie está contra Israel en sí, o contra el pueblo de Israel en sí, o contra el pueblo ruso, o contra una ideología ni siquiera. La gente lo que no quiere es matarse. Tenemos que salir del nivel de matarnos. Eso es sensibilidad y eso es haber evolucionado. Dejar de matarnos, dejar el bastón ese que salía en los picapiedra con el que se daban en la cabeza, o érase una vez el hombre, ¡pum!, y al otro le salían estrellitas en la cabeza, dejar ese bastón e intentar llegar a acuerdos. Si no se puede acordar nada, por lo menos que viva cada uno en su sitio sin atacarse. Odiándose para siempre, como los odio, no los soporto. Vale, ese ya es otro nivel. Hemos dejado el nivel de matarnos. Pues tuve que cortar abruptamente la grabación el otro día, justo en este punto, así que retomo aquí. Quizá notarás un diferente tono de voz. Ahora estoy como muy relajado. Así que una crítica era que era idealista. Y me gusta. Porque siempre decimos que, era una frase que escribió alguien en algún momento,
que la utopía era el paso previo a una realidad. Considerar algo utópico como para caminar hacia ello y terminar haciéndolo realidad. Y eso la historia está llena, pero llena. Consideramos utópico eso, es imposible. El ser humano nunca... Una vida buena para todo el mundo, que es lo que quiere todo el mundo. No una buena vida así de consumo y de lujo, sino una vida buena, sobria, donde haya buenas cosas, donde uno cuando se vaya a morir diga, este viaje ha sido una aventura, ha merecido la pena, ha tenido sentido. Todo el mundo quiere eso. Y si nos damos cuenta a lo largo de la historia, pues es que muchas cosas que parecían imposibles, que es que una cosa es una utopía, que es algo que, bueno, puede ser posible, pero parece irrealizable ahora mismo, y luego cosas que consideramos que es imposible que nunca vayan a pasar, y pasan. Y me refiero sobre todo al desarrollo de los seres humanos en su faceta más humana. La empatía que hemos podido llegar a desarrollar hacia los demás. Todo eso es que está evolucionando y está avanzando a base de que mucha gente con mucha conciencia se trabaja las cosas y abre caminos dentro de la sociedad y luego la gente les sigue o se juntan con otras personas con una misma visión y abren camino social. Pero para eso hay que despertar la conciencia, darse cuenta de las cosas. Todo es posible, todo lo que decimos, no, yo eso no lo veré. Es posible que lo veas y es posible que si no lo vemos nosotros esté entre los seres humanos como algo natural dentro de no mucho tiempo. Así que decir que alguien es un idealista cuando la idea de la que se trata es buena y es central en lo humano, es un poco absurdo, porque da la sensación de que parece que eso no es posible. Cuando dices avanzando en conciencia, ¿a qué te refieres? Yo por lo menos. Me refiero a 4 o 5 cosas. Empatía, humanidad, humanidad, justicia, verdad, ser humano, altruismo, ya sé que esto dices, pero altruismo, sí, tener menos miedo y ser más desprendido a la hora de poder hacer cosas por los demás, entregar cosas hacia los demás sin tener que buscar un pago más allá de sentir el sentido y lo bien que te sientes cuando haces eso. Eso cada vez se hace más, aunque parezca que somos muy egoístas, hay un movimiento dentro de la sociedad de personas, pues piensa en los voluntariados, ¿vale? Puede que sea no el mejor ejemplo, pero sí es desarrollar una faceta que está en nosotros, ¿no? Cuando hay gente que me dice, sí, altruismo, nosotros somos el ser humano, es muy egoísta, tal. Es como si no tuviésemos esa faceta de darnos a los demás. Si la tenemos, lo que pasa que solo estamos apelando de momento, hemos apelado a la faceta biológica, que es darnos a los demás, es darnos a nuestra familia para que salga adelante, porque tengo el mandato biológico de darme a mi familia y de dar mi vida por ellos y a veces dar mi vida por la tribu porque es un mandato biológico para mantener a los míos y tal. Pero cada vez hay más ejemplos de darse más allá de eso. Empatía, altruismo, humanidad, los valores humanos, compasión, que es, yo creo, una profundidad de la empatía. Todo esto lo estamos desarrollando, aunque parezca que no, porque ahora mucha gente con poco de esto hace mucho ruido, pero eso está ahí, estamos en pie. Y no podemos decir que somos idealistas, son cuestiones humanas que están en nosotros y podemos desarrollar. No nos son ajenas y son las que mejor nos hacen sentir. Otra crítica que me hace
ChatGPT es que generalizo mucho, porque dice que divido a las personas en grupos de sensibilidad alta, media o baja, casi como si fuera una condición fija cuando en realidad los comportamientos humanos son mucho más complejos y dependen de muchas variables y circunstancias. Mi sensación es que las personas todos tenemos un nivel de sensibilidad, que la mayoría tenemos un nivel de sensibilidad en general normal, fluctuante, a veces más, a veces menos, pero no podemos decir que somos personas en general insensibles. Y lo que sí digo es que esto, bueno, hay estudios, le ponen otros nombres, yo le pongo insensibilidad. Hay estudios que dicen que un porcentaje de la población, pequeño porcentaje, es así, que casi como una condición, no es que lo decidan, ni sean malos, ni nada. Simplemente son personas con poca sensibilidad, personas altamente insensibles. PAI, persona altamente insensible, que tiene muy poca compasión, muy poca humanidad, muy poca empatía y que tienen una marcada tendencia al dominio hacia los demás, a ejercer la violencia, etc. Y eso está ahí. Y creo que estas personas, según se dan las circunstancias, pueden influir en personas que son de una sensibilidad normal, de la que fluctúa, como somos todos, el 90% de la sociedad, y nos pueden llevar a la insensibilidad. Creo que la mayor parte de la población somos personas de una sensibilidad normal fluctuante y que el único problema del que yo hablo es pensar cómo hemos terminado, bueno, cómo hemos terminado, no, cómo empezamos y cómo seguimos, porque esto antes no era mejor, viviendo bajo ideas insensibles. Y lo que te decía antes es que esto se ha ido transformando. Matanzas como las que estamos viviendo ahora las ha habido a lo largo de la historia y bueno, la gente que decía que iba a decir, bueno, pues hay una guerra y estos van a conquistar a estos, les van a masacrar y se van a quedar con sus tierras. Eso ahora todavía se acepta en cierta medida, pero tenemos una visión muy diferente y una sensibilidad diferente hacia eso. Y una cosa que me apena un poco es que dice que aunque nombro conflictos concretos en el audio como Gaza y Ucrania, lo hago desde una mirada bastante moral, sin entrar en causas históricas, geopolíticas o económicas que también influyen. ¿Y desde qué punto de vista se puede ver una matanza? ¿De qué manera se puede ver el atentado aquel de Hamás, donde disparaban en la cabeza a 1000 personas ahí que iban por la calle o que estaban no sé dónde bailando? A familias enteras. ¿Desde qué punto sociológico, económico, yo puedo entender lo que hay detrás de la intención de cada uno? Yo puedo entenderlo, pero no es aquí de lo que estoy hablando. Yo estoy aquí hablando de un hecho puntual. Es que los seres humanos no pueden matarse los unos a los otros por luchar por un terreno o por no sé qué. Ha llegado el tiempo de llegar a un acuerdo y convivir. Puedes no gustarte, puedes no mirarte, puedes lo que tú quieras. Pero creo que hoy en día no hay más lectura que una lectura moral. Hacer lecturas políticas, yo por eso me hago de cruces cuando alguien dice, bueno, es que no quiero meterme en política para hablar de lo de Israel o de lo de Ucrania o de lo de otras partes en el mundo donde estén matando a gente en Sudán o tal. Pero olvídate de la política. Si esto es acabar con la violencia como manera de relacionarse los seres humanos, tienen que llegar a un acuerdo. Tienen que llegar a ver al otro como seres humanos, no como cosas. ¿Cuál es el problema?
No sé si te lo dije en un audio hace poco, perdona que puede que me repita. Yo cuando era joven, yo iba mucho a los estadios de fútbol y siempre veía, no me situaba con ellos, pero los veía. Ahora me imagino que seguirá habiendo, pero en aquella época había ultras, eran chicos jóvenes en general, cuya característica única no era ni de la defensa del equipo, ni del fútbol, ni de nada, era la violencia. Esa era su característica. Y yo tendría menos de 20 años. Bueno, bastante menos. Yo creo que dejé de ir a eso antes de los 20 años. A lo mejor tenía 16, 17, no lo sé. Y ya de repente en algún sitio, en algunos bares o lo que fuese, veía a alguno de ellos y sabía que eran ultras. Pero hasta que no veía el distintivo que llevase, no sabía de qué equipo era. Y ahí me di cuenta, son todos iguales. Son la misma persona. El equipo del que sean da igual. Eso lo aprendí con 20 años o menos. En el mundo hay personas que están dispuestas a sentarse a una mesa y llegar a un acuerdo. Y en el mundo hay personas que no quieren llegar a acuerdos, quieren imponerse, quieren matar, quieren violencia. Y esas personas son un grupo, son un tipo de persona. Yo les he puesto una etiqueta, insensibles, o personas altamente insensibles. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ahora mismo, en todos los sitios donde hay conflictos, las personas que están al mando de esos conflictos son personas altamente insensibles. Todos los altamente insensibles querrían acabar matando a todo el mundo que se les pusiese en contra. La insensibilidad es así, no ves a nadie. Entonces, no es un tema político, es un tema de humanidad. ¿Por qué no llegan a un acuerdo y conviven de la manera en la que puedan? Porque no hay ánimo. Y mientras la vida pasa y los pueblos sufren, las personas más sensibles sufren. Las personas más sensibles les podrá gustar menos o más, pero llegan a un acuerdo y ya está, los otros están ahí y vamos a hacer nuestra vida y vamos a ser felices. Si lo miras desde un punto de vista humano, que es desde el punto de vista del que yo lo miro, la sensibilidad es la que va a marcar la capacidad para llegar a acuerdos. Si hubiese líderes sensibles, se llegarían a acuerdos. Y yo de verdad que no quiero hacer un análisis político de nada, no tengo ningún interés, no sé nada. Pero de lo humano no te puedo decir que sí que entienda, es que lo veo, no hay que entender nada. Y sé que es desde ahí donde se solucionan las cosas. Me resulta un poco decepcionante que la conclusión a la que llega ChatGPT es que veo el conflicto desde una mirada bastante moral, casi lo hice como algo negativo, sin entrar en causas históricas, como si causas históricas, geopolíticas o económicas determinasen que los seres humanos se sigan matando porque es inevitable, por causas históricas, geopolíticas, en fin. Dice, en resumen, es un texto filosófico y humanista con un mensaje fuerte. Si queremos un futuro más justo, debemos dejar de delegar en líderes fuertes y empezar a cultivar la sensibilidad en lo personal y lo colectivo. Puede sonar utópico, pero es justamente esa utopía la que puede servir de brújula moral. Ahí estamos muy de acuerdo, ChatGPT. Es que yo estoy hablando desde un punto de vista, desde el factor humano, desde esa humanización, esos valores humanos. Yo hablo del desarrollo de eso. A mí el desarrollo social, político, económico, no es que no me importe, es que lo dejo en un segundo plano porque creo que es lo que resulta
de este desarrollo humano. Creo que esto es lo esencial y que después todo lo demás parte de esto, de la sensibilidad de las personas. Creo que es el eje esencial de la vida humana. Le podemos poner otro nombre, pero la humanización, la sensibilización del ser humano, y que todo depende de ello, como te he dicho antes. Si pones a unas personas sensibles a regir un país, el país más caótico, el país sale adelante. Y al revés, personas insensibles hunden cualquier cosa. Todo el mundo dice, no, es que este es muy inteligente. No es la inteligencia, es la sensibilidad. Esta es mi sensación. Dice que los aportes más sólidos son proponer. ¿Qué hago yo en el texto? Son proponer la educación del miedo, una expresión que me ha gustado mucho, la educación del miedo. Yo digo que hay que educar al miedo, pero no he hablado de la educación del miedo, y la revalorización de la sensibilidad como vía de transformación cultural. O sea, ve la educación del miedo y la sensibilidad como vías de transformación cultural, y eso me gusta. Bueno, te dejo aquí. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Te quiero recordar dos cosas. Una, que si quieres contactar conmigo de manera privada, puedes hacerlo en la dirección contacto@buscadoresdesentido.es. Y si quieres hacerme algún aporte económico, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios que te dejo en la descripción de este episodio.